Cuando yo era joven, recuerdo que descubrí que tenía preferencia por las mujeres mayores para una relación sentimental, sobre todo las mujeres casadas. Ellas poseían un toque prohibido. Ante mis ojos, eran más deseables y seductoras. Así que en mi juventud, todas las veces que se me presentó la oportunidad de conquistar a alguna señora, siempre la aproveché. Aproveché también para disfrutar de la experiencia y deseo que estas mujeres derrochaban, pues con los ojos cerrados yo podía descubrir la necesidad de amor que ellas tenían. Así me la pasé algunos años, conquistando y llenando los vacíos amorosos de mis doncellas. Pero, como siempre ocurre, de tanto tocar a la puerta de infinidad de corazones de mujeres frustradas, un día, una de estas tocó a mi puerta y me robó el corazón. Yolanda era su nombre. Esta señora lo tenía todo. Era hermosa, elegante, con un gran dote de finas curvas, una mirada que hipnotizaba con esos ojos brillantes y azules. Su cabello rubio y natural era tan celestial, pero lo que más me encantaba de ella eran sus labios carnosos, rojos y pasionales. Cuando ella me hablaba, yo me perdía mirándola fijamente y comenzaba a crear fantasías deseando que ella pronto fuera mía. Nos conocimos en un gimnasio y comenzamos una relación de amistad, la cual duró muy poco, porque, al breve, ya éramos amantes. Me encantaba la libertad y seguridad que ella tenía, a pesar de ser una mujer casada. Yolanda pocas veces me contaba de su marido. Para ella, él no era tema de conversación. Sin embargo, yo insistía en preguntarle, con el fin de saber si aquel era un hombre de cuidado. También lo hacía para compararme con él, pues me encantaba elevar mi ego de amante, sentir que yo era más hombre que su esposo. Pero casi nunca obtuve información de aquel hombre por boca de Yolanda. Ella como amante era genial. Tenía la energía de una joven de 20 años, y sus movimientos me daban a saber que era una amante muy experimentada y nada pudorosa. Yo me perdía de placer sintiéndola y dejándome llevar por su piel, su perfume, aquella conexión romántica que creábamos a cada caricia que yo le daba en su hermoso cuerpo era maravillosa. Solo había un detalle que me extrañaba de ella, porque siempre usaba una cadena de oro con una figurilla de la Santa Muerte que colgaba de su cuello, la cual jamás se la quitaba. Yo le pregunté que para qué la usaba, pero ella jamás me quiso decir más. Yo ya había escuchado un poco acerca de la Santa Muerte, de sus milagros y de todo aquello que se tiene que hacer para estar de su lado. Ella debía ser adoradora de esa deidad, cosa que me intimidaba un poco, pero con las noches de placer se me olvidaba fácil. Fuera de lo físico y lo erótico, Yolanda era muy hermética para contar de su vida personal. Ella lo único que quería era tener un juguete con el cual pudiera divertirse y disfrutar del momento, y ese juguete pues era yo. Yo no me molestaba por eso en lo absoluto. Nos disfrutábamos mutuamente, pero con el tiempo sentí que yo pasé a otro nivel más sentimental con ella. Yo me enamoré perdidamente de Yolanda, a tal grado que me obsesioné. Yo ya no podía hacer nada sin estar pensando en ella, y deseaba que cada vez pasáramos más tiempo juntos. Pero aquello era imposible, pues recordaba que mi Yolanda no era libre, y eso comenzó a fastidiarme, pues su marido comenzaba a sobrar en esta historia. Un día, al ver que Yolanda no me contaba nada de su vida personal, yo tomé la decisión de espiarla, pues quería saber más de ella. Necesitaba saber si era feliz o si yo tenía alguna oportunidad de quitársela a su marido. Pues yo estaba tan enamorado y obsesionado que yo deseaba que Yolanda se quedara únicamente conmigo y para siempre. La quería solo para mí y para nadie más. Así que un día me di a la tarea de perseguirla hasta su casa. Ella provocó que yo fuera así, tan enfermo de amor, pues me tenía muy limitado con la información. Yo quería saber todo acerca de su vida, necesitaba conocer cada detalle. Una noche al salir del gimnasio, me fui detrás de ella y estacioné mi carro un poquito lejos
para que Yolanda no me viera. Esperé tranquilamente a que se metiera a su casa. Yo quería ver cuándo llegara su esposo y así poder conocer finalmente a mi rival. Pasó poco rato y se estacionó un carro muy lujoso. De este se bajó un hombre con mucho porte y tocó a la puerta de la casa de Yolanda. Yo supuse que ese era su marido, pero no era así, porque de ser su marido él traería llaves de la casa. Yolanda salió a recibirlo ya muy cambiada y vistiendo una ropa muy provocativa. El hombre la tomó del cuello y le plantó un beso, y poco a poco se metieron a su casa mientras charlaban y reían de una manera muy pícara. Yo al ver esa escena me puse furioso. Quería despedazarlo al bastardo en ese mismo instante, pero me contuve y no salí del coche. Lo único que hice fue golpear el volante y sacar mi enojo en ese momento, porque yo estaba consciente de que yo había aceptado ser solo el amante de Yolanda, pero me dolía saber que no era el único. Pero no podía contenerme al recordar cómo la abrazó aquel sujeto con tanta lujuria y euforia. Me ardía pensar que se encontraban en aquel momento dentro de la casa, haciendo el amor. Me pasaban imágenes de aquel imbécil disfrutando las mieles del cuerpo de Yolanda. Me dolía imaginarla a ella, gozando y llenándose del placer que aquel infeliz le brindaba. Me daba miedo pensar que él fuera mejor que yo en la cama y que con eso Yolanda me botara. Aún así, con todo eso en la cabeza, me quedé afuera como estúpido viendo nada más hacia el ventanal. Traté de calmar mis nervios fumándome un cigarro, después otro, hasta que se convirtió en una decena de cigarros. Me quedé sentado dentro de mi coche y con la ventanilla abierta para que se saliera el humo. De repente la puerta de la casa de Yolanda se abrió y la vi salir nuevamente a despedir al hombre. El muy desgraciado salió de la casa con una cara de felicidad que no podía ni con ella. Se despidió con un beso muy cálido y le dio una nalgada a Yolanda, quien simplemente sonrió. Qué ganas de matar al maldito para que ya no regresara a ver a Yolanda. Me quedé en el auto. Necesitaba que se me bajara el coraje. Debía calmarme y decidir qué hacer entonces. Mi mente estaba tan ansiosa y tan confundida, y tenía ganas de ir a tocarle a la casa de Yolanda y reclamarle. Estaba en ese dilema. No habrán pasado ni 20 minutos, cuando de repente otro hombre completamente diferente al anterior tocó a la puerta de la casa de Yolanda. Ella volvió a salir nuevamente, pero con otra ropa distinta, muy llamativa, y como era de esperarse, recibió al tipo con un cálido beso, tal y como al anterior. Me llené de rabia al ver lo que estaba ocurriendo. Quería matarla en ese preciso instante. Estaba yo a punto de salir de mi auto para ir a reclamarle, para ir a pelear, cuando una camioneta negra muy grande se estacionó afuera de la casa de Yolanda. De esta se bajó un hombre de estatura baja, con ropa de tipo vaquero. Prendió un cigarro y se lo fumó tranquilamente. Esperó unos minutos y de su pantalón sacó unas llaves, con las cuales abrió la puerta de la casa. Entró y encendió las luces de la habitación de al lado de donde se encontraba Yolanda y su amante. Aquel seguramente era su esposo, pero yo no entendía qué demonios estaba ocurriendo. Un rato después, el amante de Yolanda salió por la puerta principal como si nada. No podía creerlo. La mujer de la que me había enamorado por primera vez en mi vida había resultado ser una prostituta, y yo no me había dado cuenta de eso. Me sentía traicionado y como un estúpido, pues yo aceptaba la idea de que tuviera esposo. Bien podríamos compartir entre ambos a nuestra amada Yolanda, pero no debía haber más hombres. Yo no quería eso. Moría de celos y de odio hacia ella. Yo quería y necesitaba que me diera una explicación. Terminé retirándome del lugar muy confundido, ardido de ver cómo Yolanda y su esposo salían de la casa muy tranquilos y caminando hacia una tiendita a comprar cosas. Esa noche no dormí. Amanecí dentro del carro buscando formas de hacerla sufrir, como lo había hecho ella conmigo. Así que me fui al gimnasio y la esperé. Yolanda llegó y como si nada ocurriera, intentó besarme, pero no se lo permití. La tomé con fuerza del brazo y la llevé al pasillo, y ahí le pedí una explicación. Solo me dijo,
Ay, mi hijo, pues a eso me dedico. Yo trabajo para mi esposo. Él es quien me lleva a los clientes. Él solo me usa para generar dinero. Mi marido no es un buen hombre, pero me paga muy bien. Pero te juro que contigo lo hago porque me gustas. Tú eres diferente. Tú eres noble, bueno, eres joven y me lo haces muy rico. Tú eres como mi novio y mi marido es mi patrón. Espero que no te desagrade. De lo contrario te aguantas porque no lo puedo dejar. Además, él es muy malo, es vengativo. Así que llevemos la fiesta en paz con él y continuemos mejor como estamos. Y si no lo soportas, mejor vete a llorar a otro lado. Yolanda creía que yo era ingenuo y estúpido, pero a mí, el que me la hace me la paga, y sentí que Yolanda me había traicionado al no decirme cómo era su verdadera vida de mujer prostituta. Pensé en mi venganza. No quería hacerle daño físico directamente. Eso me traería muchos problemas. Yo no quería ir a la cárcel. Le di vueltas al asunto por un par de días, hasta que pensé en un viejo amigo, don Mauro. Él me podría ayudar. En cuanto pude me fui a buscarlo. Don Mauro era el mero mero de los brujos de mi barrio. Todos le temían y lo respetaban, pues el condenado viejito ya se había echado a 2 que 3, y a mí siempre me había ayudado con los maridos de mis amantes, para bajarle los humos a los condenados cuando me descubrían. Por eso no dudé en contactarlo para ahora yo joderme a Yolanda. Cuando hablé con ese brujo y le conté mis penas, él me prometió ayudarme, pero hizo varias preguntas muy raras. Era evidente que don Mauro conocía a Yolanda, pero no me lo había querido decir. Aún así prometió brindarme su ayuda. Con todo esto nos fuimos don Mauro y yo a una casona que estaba sola desde hace muchos años, para ahí poder hacerles unos trabajos de brujería a Yolanda y a su abusador marido. Yo estaba altamente motivado por el rencor y los celos. Perdí la cabeza por completo. Esa casona era muy pero muy vieja y estaba abandonada. Se albergaban ahí muchas entidades oscuras, pues esa casa había sido muy usada para trabajos de brujería y sacrificios en rituales de magia negra. Estuvimos haciendo esa noche rituales y ofrendas para que el trabajo se pudiera concretar. Don Mauro, en plena oscuridad, creó un círculo de velas y me pidió que me sentara justo en medio. Él comenzó a quemar hierbas al mismo tiempo que me rezaba y me pedía que cerrara los ojos y me concentrara en Yolanda, que pensara en ella y me imaginara el daño que yo quería hacerle. Me dijo que fuera cuidadoso con lo que yo pedía, porque incluso podría yo salir lastimado con mis propias palabras. Yo en mi mente pedía que Yolanda sufriera, que se quedara sola, o incluso hasta que se muriera, porque si no iba a ser solo para mí, no iba a ser para nadie. En mi mente comenzaron a pasar las escenas románticas que juntos vivíamos, pues realmente eran los únicos recuerdos que tenía de ella. Me perdía en estas imágenes mientras lloraba y sentía que estaba perdiendo a mi Yolanda. La tristeza me inundaba. Mis pensamientos me fueron llevando más y más profundo en aquellas visiones, en las que yo acariciaba el cuerpo desnudo de Yolanda, su cuello, su pecho, sus piernas. Yo lo disfrutaba y sentía aquello tan real que mi corazón se comenzó a acelerar y tuve una erección. En mi mente yo tocaba a Yolanda y le hacía el amor, pero de pronto dejé de concentrarme en el acto sexual y en su cuerpo, y mi atención fue arrebatada hacia su cadena de oro y a la figura de la Santa Muerte que había en esta. Comencé a sentir mucho miedo y quería salir de aquella visión, pero no podía. Me sentía atrapado. De pronto, muy a lo lejos, comencé a escuchar la voz de don Mauro que trataba de hacerme reaccionar, pero yo estaba perdido en mi mente, en mis pensamientos. Después, vi cómo sobre el pecho de Yolanda se dibujó un tatuaje muy grande de la Santa Muerte, y conforme yo la acariciaba y la besaba, mis manos se llenaban de sangre y mi boca también. Es como si la Santa Muerte estuviera protegiendo a Yolanda de la brujería que le estábamos haciendo. Ya me veía yo completamente ensangrentado, y Yolanda me miraba con una sonrisa diabólica, una mirada retadora. No pude más, y en eso sentí que regresé a la realidad.
Don Mauro me estaba dando unas buenas cachetadas y me puso alcohol en la nariz. Todo eso me ayudó a reaccionar. La debilidad se había apoderado de mí en mi mente, y justo en ese instante que desperté, todas las velas se apagaron a causa de un fuerte soplido que no supimos de dónde provino. El lugar se comenzó a poner frío, y los perros de las casas cercanas comenzaron a aullar, y otra ráfaga de fuerte viento azotó sobre nosotros. Yo me sentía aterrado, no entendía qué estaba ocurriendo, y con cara de sorprendido, don Mauro me miró y me dijo: Ya valió madre, muchacho. Invocamos algo más, algo que se sale de mi poder, y lo mejor es que nos larguemos de aquí. Yo me quedé callado, estaba asustado, y no le dije lo que me había ocurrido mientras estaba inconsciente. Salimos corriendo del lugar, y don Mauro me dijo que regresara pronto para que me hiciera una limpia, porque algo se nos había pegado y nos podría ir muy mal. Yo le creía a don Mauro, porque sentí que la brujería que le habíamos hecho a Yolanda no surtió efecto. Es como si la Santa Muerte hubiera repelido aquella magia, como si protegiera a Yolanda. Así que pregunté a don Mauro que cuándo lo vería para la limpia, y me dijo que el domingo de esa semana, porque sería noche de luna llena, y me rogó que por nada del mundo faltara. Aquellos días antes de que llegara la noche de ir con don Mauro, me dediqué a espiar a Yolanda. A ella se le veía muy radiante, muy frondosa, recibiendo cliente tras cliente. Incluso su esposo hasta recibía a los hombres y los despedía con risas y chascarrillos. Al parecer él también la vendía a sus propios amigos. No me explicaba por qué estaba yo sintiendo esa ira, esos celos. Y lo peor es que la brujería no parecía haberles hecho algún efecto. Me daba coraje verlos tan felices a los desgraciados. Fueron pasando los días, y antes de que cayera el domingo de luna llena, se me ocurrió ir a ver a don Mauro para preguntarle algunas cosas. Toqué y toqué a su casa y no salía nadie. Me desesperé un poco. Al final salió una muchacha que al parecer estaba dormida, y me dijo que don Mauro había salido al cerro a buscar unas hierbas para sus sanaciones. Le agradecí y me fui a mi casa. Al día siguiente regresé a casa de don Mauro y me dijeron que aún no regresaba, que era raro porque él jamás tardaba más de mediodía en ir y venir. Pasaron más días y don Mauro no aparecía. Eso me preocupó mucho, incluso en su casa también estaban preocupados. Sus parientes que vivían con él comenzaron a buscarlo entre las casas de sus conocidos que vivían cerca de la zona del cerro. En aquel lugar había muy contadas casas, y según las palabras de aquellos habitantes, sí vieron a don Mauro merodear el cerro, pero hasta ahí. Con eso comenzó una búsqueda exhaustiva que terminó pronto de una manera trágica y horrible. El cuerpo de don Mauro fue encontrado ya en un estado avanzado de descomposición. No había rastro en su cuerpo de ataques de animales ni nada similar. Simplemente su cuerpo estaba tirado sobre una roca grande, y había sangre que le escurría de la nariz y de la boca. Esa sangre se impregnó sobre la roca y formó la figura de la Santa Muerte. Eso fue terrible, fue muy impresionante verlo. Para mí era una señal de que el mal que invocamos él y yo nos acecharía, y yo era el siguiente en morir. La verdad me dio muchísimo miedo. No quería terminar como don Mauro. Aquella tarde me retiré traumado con la pestilencia de su cuerpo y con la horrible imagen de verlo sin vida y prácticamente podrido. Pasé los siguientes días muy preocupado y me puse a investigar en libros y en internet acerca de la Santa Muerte. Aprendí varios de los rituales y entendí cómo funcionaba esa creencia. Fue así que me hice de una estatuilla que hasta la fecha tengo en mi casa. Le recé todas las noches durante un mes y le rogué que me perdonara. Le pedí una disculpa por haberla desafiado cuando traté de dañar a Yolanda. Le ofrecí mi lealtad y mi alma a la niña blanca, y fue de esa manera que hasta la fecha afortunadamente sigo con vida. Me volví devoto de la Santa Muerte y ella me protege. Me puse de su lado y ella me ha dado más años de vida. Sé que de no haber recurrido a ella, un horrible final habría tenido mi vida. No me atrevo ni a pensarlo, me da mucho miedo.
Me arrepiento de no haber hecho bien las cosas desde el principio. Quisiera regresar el pasado y jamás involucrarme con Yolanda. Es más, con ninguna de las otras mujeres. Pero el daño ya estaba hecho, y don Mauro lamentablemente perdió la vida por mi culpa. Con la Santa Muerte uno no se debe meter, eso es cosa seria. Ofenderla puede hacer que las cosas acaben muy mal, tal y como en esta historia que les acabo de contar.